Hola señores, el pensamiento aristotélico había postulado al planeta Tierra con respecto al universo. Era el geocentrismo. La Tierra era el centro del universo y todos los planetas, el Sol, la Luna y las estrellas giraban en torno a él. Los planetas no se sostenían en el aire ni volaban por sí solos. Estaban sujetos por una especie de esferas cristalinas, aunque transparentes. Cada esfera llevaba un planeta. El Sol, la Luna, del mismo modo. Incluso había una esfera que sostenía todas las constelaciones. Pero claro, cuando los griegos alzaban la vista, los fenómenos no eran coincidentes con esta tesis: cometas y planetas. La respuesta fue, en el caso de los cometas, es debido a la fricción de las capas del aire y fuego que rodean a la Tierra. Pero en el caso de los planetas no alcanzaban a dar respuesta a tales fenómenos, en especial Venus y Marte, que tienen a veces un movimiento errante, de ahí que les pusieran el nombre de planetas, que en griego significa vagabundo o errante. Esto puso entredicho la tarea de la ciencia y su alcance. O bien la ciencia debía de tener como misión expresar de forma rigurosa y racional lo que realmente se da en la naturaleza, denominado realismo, o bien se limita a dar una explicación de lo que parece, sin preocuparse que existe una relación entre lo que se ve y lo que es en realidad, denominado positivismo. Esta tesis fue argumentada por Platón, ya que el mundo de las ideas es perfecto y no se puede decir lo mismo del mundo real, no se puede esperar una ciencia completamente racional. Filósofos como Hipaclo o Claudio Ptolomeo abrazaron la ciencia positivista, intentando dar respuesta a los movimientos gigantes de los planetas y a otros enigmas. Ptolomeo postuló que las órbitas de los planetas no giran en torno al punto céntrico a la Tierra, sino que describen un ciclo, epiciclo, en torno a un punto imaginario, el cual a su vez ejecuta una nueva circunferencia, de frente, en torno al punto céntrico. Estas aportaciones se acercan a la realidad de los movimientos de los planetas. El cristianismo medieval abrazó la tesis geocentrista: la Tierra es el centro del universo, y naturalmente también uno de los filósofos más célebres de aquella época, Tomás de Aquino. Copérnico se postuló por una ciencia realista y dio un giro a las tesis hasta la fecha, poniendo el Sol en el centro del universo, en una búsqueda de lo sencillo y lo armónico, que necesitaba tan solo 34 círculos frente a los 80 de los ptolomeicos. Las ventajas del modelo de Copérnico de orden técnico fueron: primero, permitía la relación directa de las observaciones a los parámetros teóricos. Segundo, establecía un criterio para calcular las posiciones y distancias relativas a los planetas. Tercero, sugería la solución correcta para el problema de la medición de latitud. En base a esta nueva concepción de eso, Tycho Brahe, el gran astrónomo danés, sugiere un nuevo modelo entre lo Copérnico y lo Ptolomeo. La Luna, el Sol y las esferas de las estrellas giran en torno a la Tierra y mueven, pero los 5 planetas lo harían en torno al Sol. Gino Bruno aún será más radical y llevará al límite el modelo copernicano, rechazando completamente los esquemas religiosos, sugiriendo mundos y estrellas que giran en un espacio vacío e infinito, donde la Tierra tiene un papel insignificante. Para el astrónomo Michael Masser, por su parte, estudió determinadamente la órbita del cometa de 1577 y declaró que solo el modelo copernicano podía explicar su presencia, aunque insistió que con muchas inexactitudes. Se pedía mayor rigor y precisión en los datos astronómicos y una nueva teoría, de lo cual se ocuparía Kepler y Galileo. Antes de continuar, me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre experiencias y experimentos? Podéis utilizar las imágenes que veis como ejemplo y podéis poner vuestras opiniones o valoraciones en el cajón de los comentarios. Johannes Kepler nació en Werl, Alemania, en 1575. Se crió en el seno de una familia protestante luterana. En 1584 entró en el seminario protestante de Heidelberg y 2 años más tarde en el seminario superior Marburg. En 1589 se matriculó en la Universidad de Tubinga. Continuó estudiando después de obtener la maestría en 1591. Su profesor de matemáticas, el astrónomo Michael Maystein, le enseñó el sistema heliocéntrico de Copérnico. Kepler tenía pensado hacerse pastor luterano, pero debido a que la escuela protestante buscaba un profesor de matemáticas, abandonó sus estudios de teología para ocupar el puesto.
Su vida presenta un gran cúmulo de desgracias. Su madre acaba en la cárcel acusada de brujería, muere poco después de su liberación. Su padre desaparece en la Guerra de los 80 años, en 1589. Tuvo dos esposas, la primera, Bárbara, con un carácter agrio, que murió varios años después de contraer matrimonio, y 3 de sus 5 niños. Y después con su segunda esposa, Susan, que tuvo 7 hijos, de los cuales 3 murieron a muy temprana edad. Fue perseguido por los católicos por ser protestante y por los protestantes por haber vivido con los católicos. Dos sucesos es de mencionar: el ascenso a los datos e instrumentos de Tycho Brahe y la protección de Rodolfo II. Muere en 1730 en Baviera. Kepler era un minucioso observador y, como su maestro Brahe, un gran matemático. Creía en la exactitud de las matemáticas y en un universo perfecto, creado y regido por un dios matemático. Y no basta decir que un científico realista, que prefería la claridad de las matemáticas que realizar hipótesis. Sus dos primeras leyes de movimiento celeste fueron: la primera, los planetas se mueven en elipses, con el Sol en uno de sus focos. Cada planeta se mueve de una forma aerolamente uniforme, es decir, la línea que une su centro con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. En concreto, la primera ley supone una revolución en la historia del pensamiento occidental, con la caída de la circularidad como movimiento perfecto. A través de un cálculo matemático se podía calcular la constante de todos los planetas, denominada con justicia la ley de armonía del movimiento planetario. Galileo Galilei nace en Pisa en 1564, Italia. Fue el mayor de 7 hermanos, hijo de un músico y un matemático. Los Galileo fueron una familia de baja nobleza que se ganaba la vida con el comercio. La familia se encargó de su educación hasta los 10 años, que pasó a manos de un religioso llamado Jacopo Borghini. Gracias a este, entró en el convento Santa María de Vallobrosa de Florencia. Su padre no veía con buenos ojos que siguiera una vida pastoral. Bajo una excusa lo sacó del convento. En 1581 lo inscribió en la Universidad de Pisa, donde estudió medicina. A pesar que su padre quería que fuera médico, él se declinó por las matemáticas, por lo que perdió interés por esta disciplina y estudió matemáticas, aunque también estuvo interesado por la filosofía y la literatura. Un amigo de la familia le enseñó matemática, Ostilio Rossi. En un principio fue profesor en la Universidad de Pisa. Se cuenta que las oscilaciones de una lámpara en la catedral le llevaron a descubrir la isocronía pendular. Habiendo oído que en Holanda se había descubierto el telescopio, él construyó uno mejorado, descubriendo las manchas lunares y los satélites de Júpiter. Sus implicaciones filosóficas y su concepción del universo le trajo muchas enemistades. Finalmente fue condenado por la Inquisición a cadena perpetua y después conmutada la misma por arresto domiciliario. Murió en 1642. Galileo sintió la influencia del filósofo Aristóteles en la formación de sus tesis. Galileo dio respuesta matemáticamente al movimiento uniforme, las propiedades del mismo, no las causas del movimiento o deje de estarlo. Dio respuesta a la formulación exacta de los movimientos de los proyectiles y la formulación en caída libre. Tanto Kepler como Galileo eran conscientes de la importancia de la gravedad de la física clásica, aunque fallaron rápidamente esta noción. Kepler por no poder formular matemáticamente, y Galileo por el prejuicio que el movimiento circular que él suponía que era perfecto. Tampoco la ley de inercia. Galileo fue incapaz de presentarla explícitamente. El método de Galileo era de resolución y composición, análisis y síntesis, que no es un descubrimiento de Galileo, ya fue utilizado desde el siglo XIV. La observación, sacar conclusiones y después intentar demostrar esa tesis. En el caso, por ejemplo, de la caída libre, no hubo una comprobación empírica por su parte. Galileo tiene una fe absoluta en sus tesis, incluso a pesar de no haber sido demostradas en lo que sería razón proyectiva. Un fragmento del libro Diálogos dice así: declaro que en efecto, la verdad cuyo conocimiento es sacado de pruebas matemáticas es idéntica a aquella
y conoce la sabiduría divina, de lo cual se puede extraer que la razón impone sus leyes a la experiencia. O otro fragmento que dice así: estoy seguro, sin observaciones, que el efecto sucederá tal como digo, porque debe suceder así. Sin más me despido. Adiós.